Paso. Sin más. Vale. Bueno, buenos días. Quiero agradecer a la Asociación Española de la Ictiosis por haberme invitado de nuevo y muy especialmente a Chema, que ya veo que es el alma de esta asociación. Y bueno, quiero decir que casi se entera antes que nosotros cuando publicamos los artículos, porque siempre nos manda un correo. Bien, yo voy a compartir esta ponencia con mi compañera, con Lara. Bien, los que ya vamos teniendo unas cuantas canas, a mí me queda no mucho para jubilarme y entonces necesitamos relevo generacional y continuidad. Tanto que ella es una entusiasta también de las enfermedades raras y de esta patología porque está acabando su tesis doctoral sobre la formulación magistral en ictiosis lamelar. Bien, yo quiero agradecer a todos y sobre todo porque yo creo que nos cambia mucho la vida a los que nos dedicamos a los profesionales de la salud. Yo creo que a mí me cambió mucho la vida o la visión de conocer a nuestro y a la familia de lo que fue nuestro paciente cero o el primer paciente de la ictiosis, que desde que recibes la petición hasta que tú ves enfrente pues, a la familia, al paciente y la problemática que tiene, pues te implicas muchísimo más. Tanto que te implicas que yo creo que una vez que se conoce esta enfermedad, yo creo que es imposible descolgarte y no continuar con ella. Bien, a ver si me funciona. Bien, como sabéis, voy a hacer un repaso muy rápido. El tratamiento básico de la ictiosis, de las ictiosis congénitas, es un tratamiento de primera línea, es un tratamiento tópico. Y bueno, tenemos esta batería de medicamentos, no son muchos, que básicamente pertenecen a dos grupos, ¿no? Si los podemos agrupar por su efecto, que son emolientes y queratolíticos, que ya estaréis más familiarizados con ellos que vosotros que yo. Como emolientes, pues bueno, ya sabéis que tenemos pues cloruro sódico, parafina, glicerol. El glicerol y la vaselina pues es el componente mayoritario de la mayor parte de las fórmulas que se utilizan, tanto fórmulas magistrales como comercializadas para la ictiosis. En la urea, concentraciones menores al 5%. También estamos incorporando pues aceites vegetales con elevado contenido en ácidos grasos esenciales y lo que conocemos como queratolíticos, que como muy bien se ha dicho a lo largo de todas las presentaciones que hemos escuchado, pues todo depende de la edad del paciente. Estamos hablando de tratamientos crónicos, la edad del paciente, la superficie que se va a tratar, la afectación de las lesiones, la extensión. No todos se pueden utilizar en todos los pacientes y también de forma continuada. Y tenemos aparte el grupo de abajo, que son queratolíticos con un control de la proliferación y diferenciación epidérmica, donde se encuentra la N-acetilcisteína, que es el fármaco a través del cual yo me puse, pues supe de vuestra patología y desarrollamos las fórmulas, y lo que conocéis como análogos de la vitamina D y retinoides tópicos. He puesto aquí balnoterapia, que también ha salido como tema a tratar. No es exactamente un tratamiento farmacológico, pero digamos que es un tratamiento coadyuvante que es importante en estas patologías. Bien, a ver si me pasa. Bien, como comentaba, pues todos los tratamientos de la ictiosis, como sabéis, es una enfermedad hereditaria, con lo cual no tiene cura. Y aparte del diagnóstico, por supuesto que tratamos de mejorar la calidad de vida y disminuir o atenuar los síntomas que tiene. Entonces, el tratamiento es un tratamiento sintomático y sobre todo individualizado. ¿Por qué? Porque si hay dentro de todo lo que es la terapéutica habitual de todas las patologías algo que hay muchísima variación interindividual, es todas las patologías dermatológicas, ¿no? No todos los pacientes tienen la misma respuesta con el mismo tratamiento, también depende de la zona a tratar, tienen una tolerancia también muy diferente. Luego es muy importante considerar pues, la edad, el tipo, la gravedad de las lesiones, la extensión, la localización de las lesiones. Se estuvo hablando aquí, una de las primeras charlas que escuché sobre el bebé colodión, las primeras etapas de la vida. O sea, los niños son muy sensibles a todos los fármacos, la piel mucho más, los niños tienen una piel muchísimo más fina, con lo cual
hay más riesgo de absorción sistémica y tenemos más riesgo de efectos adversos. Además, estábamos hablando de un tratamiento sintomático y son tratamientos crónicos. Y aquí, como estamos hablando de tratamientos que nos van a acompañar durante meses, años o de por vida, es muy importante tener en cuenta la toxicidad, los efectos adversos. Cuando hablamos de toxicidad, estamos hablando de seguridad del paciente. Nunca vamos a tratar, el tratamiento nunca puede tener más efectos ni podemos causar más daño del que queremos evitar. Y además, otro componente que hay que tener en cuenta en los tratamientos crónicos es la adherencia, es decir, la continuidad. Eso es un poco lo que pasa con la acetilcisteína, que es un buen fármaco, se ha visto que es efectivo, pero que por una característica que tiene sus caracteres organolépticos, pues dificulta que los pacientes puedan continuar el tratamiento. Tiene un olor desagradable y entonces lo que pasa es que se produce una discontinuidad o abandono del tratamiento. Bien, la N-acetilcisteína es un fármaco curioso porque, por supuesto, no está comercializado ni se investigó para esta patología, pero vamos a hablar de la N-acetilcisteína y la actiosis. Digamos que el primer trabajo se publicó en el año 1999 en una de las revistas más prestigiosas que hay en el entorno sanitario, que es el Lancet, y luego pues, dos españoles, Redondo y Bauzá, pues, publicaron un trabajo con un paciente en el año 1999. Vale. A partir de aquí, nosotros, con el paciente primero que hemos tenido, pues la solicitud del servicio de dermatología en nuestro hospital lo hizo para un paciente pediátrico, tenía yo creo que casi 3 años, y lo que se basaba, y el artículo, la bibliografía que aportaba, era este artículo de una dermatóloga argentina que presentaba 5 casos con esta patología. Como sabéis, en las enfermedades minoritarias es muy difícil encontrar un número considerable de pacientes como para hacer un ensayo o un estudio que para otros, digamos, para otros fármacos y para otras patologías exige una N, es decir, un número de pacientes superior. Bien, la N-acetilcisteína en ictiosis, pues sabemos que tiene un efecto antiproliferativo en cultivos de queratinocitos. Sabéis que está muy desarrollada la producción de queratinocitos, que es el causante de las escamas. Además, también tiene un efecto queratolítico. Lo que sí sabemos hasta ahora, y bueno, ya está más que sentado, es que las concentraciones que utilizamos son al 10% en combinación con urea al 5%, que los primeros 15 días de tratamiento se hacen 2 aplicaciones al día y luego, una vez que después del baño, continuamos con una dosis de mantenimiento de una aplicación diaria. Tiene bastante buena tolerancia por parte de los pacientes, exceptuando algunos casos ocasionales de irritación cutánea, y desgraciadamente pues tiene un olor intenso y desagradable que para los que no lo habéis utilizado pues es un olor claramente que la mejor definición es a huevos podridos. O sea, tiene un radical de azufre, y si alguno visitáis con frecuencia balnearios y demás con aguas que tienen azufradas, tiene el mismo olor. Bien, como os decía, la N-acetilcisteína pues está comercializada en España. La Agencia Española del Medicamento la autoriza para 2 indicaciones en concreto, que nada tienen que ver con la ictiosis, que es para disminuir la viscosidad de las secreciones respiratorias en procesos como bronquitis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y como tratamiento de las intoxicaciones por paracetamol. Eso a vosotros os puede sonar ya más raro, pero bueno, en los hospitales sí se utiliza mucho. Y fuera de ficha técnica, es decir, la ficha técnica es toda la documentación y el dossier que en un laboratorio entrega en las agencias reguladoras de medicamentos para que se autorice ese fármaco. Y ese dossier, digamos que está avalado por una serie de ensayos clínicos. Cuando nosotros utilizamos un fármaco fuera de estas indicaciones autorizadas, es lo que se conoce como fuera de ficha técnica, en inglés off-label, y que cada vez, bueno, pues como la investigación va más rápido que los trámites administrativos, digamos que cada vez hay más fármacos que se utilizan para más indicaciones no autorizadas. En este caso, la acetilcisteína pues, lo tenemos como queratolítico en el tratamiento de la ictiosis lamelar, en el síndrome de la sequedad ocular y también en la prevención de la
nefropatía por contrastes. Tiene muchísimas más aplicaciones. Yo una vez hice una revisión y la verdad que me quedé alucinada, y yo creo que es un fármaco que todavía se le van a sacar muchas más rendimiento del que tiene. Bien, como os decía, nosotros empezamos con esta molécula a trabajar en el año 2013. En realidad la petición nos vino a finales del 2012, el paciente era un paciente pediátrico, y pues la verdad que nos sorprendió que era la primera vez que recibíamos una solicitud de un medicamento fuera de ficha técnica, y además que no estaba comercializado por vía tópica, porque estaba comercializado en sobres, en ampollas y demás. Hicimos una búsqueda bibliográfica y empezamos a trabajar con esta fórmula. Ya al mes, pues la familia lo que nos dijo es que, bueno, que respondía al tratamiento, pero que tenía un olor desagradable, que les costaba pues, administrarlo, que producía un poco de rechazo familiar, y entonces empezamos a trabajar sobre ella. Solucionamos el problema añadiendo una esencia, que es la esencia de romero, que, bueno, las esencias tienen algo de alcohol, con lo cual, bueno, no es que esté muy indicado, pero la cantidad que añadimos es muy poca, y fuimos desarrollando poco a poco, cambiándole variando un poco los excipientes, y al final pues nos hemos quedado con N-acetilcisteína al 10%, urea al 5%, y le hemos incluido aceite de argán, que como decíamos, bueno, pues los aceites vegetales pues proporcionan mucha elasticidad a la piel, tienen también componentes nutritivos, y bueno, pues vimos que presentaba ventajas. Luego hicimos otra fórmula también, digamos, para las manos y los pies, porque, bueno, como ya sabéis, y una loción capilar, dependiendo de la superficie corporal, las bases no son las mismas. Zonas como las palmas de las manos y las plantas de los pies están muy queratinizadas, con lo cual una crema hidratante normal penetra muy mal, se necesitan bases oleosas que tengan mayor poder de penetración, y entonces, bueno, fuimos variando las bases acordes a las manos y los pies, la loción, y para el resto del cuerpo. Bien, como os comentaba, bueno, ya hay más publicaciones sobre la acetilcisteína, en la que está demostrado que esta es una de ellas, del año 2018, que es una molécula efectiva en el tratamiento de la ictiosis, tiene más o menos una respuesta de un 70%, lo cual no está nada mal, pero que, como os comentaba, tiene algunos problemas, sobre todo de abandono terapéutico, ¿vale? De que el paciente, aunque es efectiva, no quiere continuar con el tratamiento. Bien, como os decía, sabemos que es efectiva, pero tiene un problema de adherencia. Entonces, no solo necesitamos moléculas a los que respondan y sean eficaces para una patología, sino que el paciente sea capaz de continuarla en el tiempo, para que tenga su efecto. Entonces, su máxima contraindicación es este mal olor, que como os comentaba, veis que es una molécula pequeña, muy sencilla, y lo que está ahí en color, bueno, naranjita, amarillo, es un átomo de azufre y uno de hidrógeno. El azufre es el causante de este mal olor. Bien, los laboratorios, la industria, cuando encuentran una molécula efectiva y se pone un medicamento y lo ponen en el mercado, como todos, bueno, ya sabéis que todos los medicamentos no están exentos de reacciones adversas. Algunos pacientes pueden presentarlas, otros no, y cuando es un medicamento que tiene buenos resultados, digamos que siempre se empiezan a desarrollar nuevos fármacos con moléculas parecidas, pero que se hacen pequeños cambios estructurales para ver si mejoramos o bien la efectividad o, pues a lo mejor, algún perfil de efectos adversos que no nos gusta, si en alguna de las moléculas que se estudian puede ser que esté atenuado o disminuido o que no aparezca. Bueno, pues nosotros nos propusimos un poco evaluar este caso, o sea, con unos medios bastante limitados, una investigación básica, muy básica, aunque trabajamos en los hospitales, digamos que nosotros hacemos labor asistencial y es muy difícil dedicarse a la investigación, no hay tiempo ni medios, pero dentro de nuestras posibilidades y como se trata de una preparación tópica, pues empezamos a ver un poco cómo funciona lo que es esta molécula. Esta molécula se metaboliza en el organismo y se descompone en otras dos moléculas que se llaman cistina y cisteína. A veces el metabolito de un medicamento a veces es el principal, digamos, el que ejerce la acción terapéutica de la molécula.
Y, bueno, pues barajamos otro tipo también de medicamentos o de moléculas que tienen una estructura parecida. Y esta, bueno, pues fue la foto con la que nos quedamos. Bien, entonces nos pusimos a trabajar y empezamos a pensar cómo íbamos a seleccionar o qué criterios teníamos que hacer para seleccionar cuál sería la más apropiada, más accesible para tratar en los pacientes con ictiosis. Bien, entonces desarrollamos una serie de criterios de inclusión para hacerlo. Entonces, por supuesto, tenía que tener una estructura molecular muy parecida, tenía que pertenecer al mismo grupo terapéutico, o sea, los fármacos en el entorno sanitario pertenecen a familias que se llaman grupos terapéuticos y dentro del grupo terapéutico hay lo que se llama familias químicas, lo que os contaba. Son fármacos con una estructura muy similar que tienen la misma indicación. Entonces, queríamos buscar similitud estructural, mismo grupo terapéutico, mismo mecanismo de acción de las indicaciones autorizadas, que no tuviese un olor desagradable, eso no lo sabíamos hasta que adquirimos la materia prima, y que la materia prima estuviera comercializada en España. De nada nos servía localizar una molécula si luego no teníamos material para trabajar. Bien, pues seleccionamos la carbocisteína, que también se utiliza, el nombre comercial os puede sonar, iniston mucolítico, fluidin, pectos, que solo está indicada, igual que la acetilcisteína, para disminuir la viscosidad de las secreciones bronquiales y respiratorias, y cuyo perfil de seguridad, que esto nos importa mucho, por vía oral, porque claro, un medicamento no se comporta de la misma manera por vía oral que por vía tópica, pues estaba contraindicado en úlcera gastroduodenal, podía producir trastornos gastrointestinales y como reacciones adversas raras, pues podrían aparecer reacciones de hipersensibilidad acompañadas de urticaria. Bien, ¿qué sabíamos de esta molécula con respecto a la ictiosis? Pues nada, o sea, no había ninguna referencia, no localizamos nada que se estuviera utilizando en esta patología, muy pocas referencias como fórmula magistral en otras afecciones, encontramos ahí una formulilla de carbocisteína al 1% en vaselina, y, por supuesto, si la íbamos a utilizar en ictiosis, la vamos a tener que utilizar como indicación autorizada. ¿Esto qué significa? Seguro que ya también estáis muy al día con esto. Pues cuando utilizamos un fármaco para una indicación autorizada, tenemos que pedir un consentimiento bien al paciente, si es mayor de edad, o a la familia, a los tutores legales, para utilizarla. Hay que pedir autorización en el hospital, que puede variar, es decir, a la comisión de ética, a la comisión de farmacia, a la dirección del hospital. Estamos hablando, esto no es un ensayo clínico, pero de alguna manera es un tratamiento experimental. Entonces, bueno, hay que trabajar con ciertas garantías. Bien, nos propusimos desarrollar la fórmula y la comparamos un poco con la acetilcisteína. Pues las dos son dos moléculas de carácter ácido. La acetilcisteína es muy soluble en agua, lo cual a la hora de formularla y elaborarla para nosotros es mucho más fácil. Era una molécula insoluble, prácticamente inodora, afortunadamente, no tenía ningún tipo de olor, y que era soluble a un pH mayor de 8, que para nosotros no valía si la queríamos solubilizar, digamos que no sería apta para utilizar de forma continua en los pacientes con ictiosis. Entonces, hicimos muchas pruebas y descubrimos que al incorporarla a una concentración tan alta, para una preparación tópica el 10% es mucho, nos encontramos que al formularla, de repente al extenderla por las palmas del dorso de la mano, era como cuando estás en la playa y te echas un factor de protección y de repente empiezas a arrastrar todas las arenas de la playa. Entonces, ese efecto arenilla nos condicionaba muchísimo. Entonces, le estuvimos dando 1000 vueltas y lo solucionamos pulverizando, disminuyendo el tamaño de partícula con un molinillo eléctrico. También se puede hacer manualmente, pero claro, tenéis que pensar que nosotros a lo mejor hacemos 1 kilo, 2 kilos de crema y manualmente en un mortero pulverizar esa cantidad de carbocisteína es muy complicado. Entonces, con un molinillo eléctrico se pulveriza mucho mejor. Bien, entonces, bueno, pues formulamos una vez que conseguimos disminuir ese efecto. También después de varios intentos, a ver si puedo ir para atrás,
pues esta es la fórmula final, ¿vale? Es prácticamente igual a la fórmula de NAC, de N-acetilcisteína, tiene más cantidad de glicerina porque la necesitamos para humectar bien ese polvo. También le añadimos hidróxido sódico, tiene un pH un poco más alto. Y bueno, lo que hemos comprobado es que como ventajas, pues ausencia de olor, tiene muchísima mejor adherencia, es decir, los pacientes no abandonan el tratamiento por el olor y tiene un pH final más elevado. Como inconvenientes, pues a la hora de formularlo, pues como comentábamos, no es soluble en agua, hay que incorporarla en forma de polvo, hay que pulverizarlo muy bien, eso hay que dejárselo muy claro si os lo preparan en una oficina de farmacia. Y lo que tenemos es una pena que no esté aquí Ana Batalla, queremos así, sin hacer un estudio serio, que es un poco menos efectiva que acetilcisteína. Yo creo que los pacientes que la llevan no tienen un grado de afectación tan grande y bueno, la verdad es que bueno, le damos una caducidad de 30 días. Esto es bueno, las guías de buenas prácticas de elaboración de medicamentos que tenemos en los hospitales y no le damos más caducidad porque no podemos hacer un estudio de estabilidad, entonces nos cobramos en salud, entonces 30 días es un periodo razonable. Lo sentimos por la gente que a lo mejor tiene que desplazarse desde más lejos, pero es mejor asegurar el periodo de utilización que no dar periodos más largos y que luego a lo mejor pierde efectividad la fórmula. La experiencia que tenemos con ella, pues en estos momentos hubo algún paciente más que la utilizaba y la abandonó, que era nuestro paciente cero. En estos momentos hay 4 pacientes, uno de un adolescente de 15 años que utilizaba de siempre N-acetilcisteína, pero ya no quiere utilizarla por el olor que genera. Un paciente de 12 años, que es su único tratamiento como fórmula de magistral, otro de 5 y un paciente de 60 años, que antes también utilizaba N-acetilcisteína y se cambió a carbocisteína. De los 4 pacientes, como veis, hay, según veo aquí, 2 que lo utilizan único como fórmula magistral y, sin embargo, como monocomponente, los que utilizan carbocisteína también lo utilizan con glicerolado de almidón, ¿vale? Que es una fórmula muy antigua, curiosamente, que está incluida en el Formulario Nacional. La empezaron a utilizar y la rescataron en el Hospital del Niño Jesús, también la utilizaban en la FE y nosotros también la rescatamos con un paciente que vino ya con esta prescripción. Y la verdad que, bueno, que estos 2 niños pues es su tratamiento de base. El glicerolado de almidón lo que tiene es que el 80% es glicerina, ¿vale? Y entonces, bueno, la glicerina es pues, la base de casi todas las fórmulas con ictiosis. Bien, esto nos llevó a hacer una publicación, la que yo os decía que casi se enteró antes Chema que nosotros cuando se publicó, porque nos escribió, y hicimos esta publicación en Farmacia Hospitalaria y desde la dirección de la revista pues nos pidieron la traducción al inglés, los artículos que consideran pues de interés y relevancia pues los traducen al inglés y bueno, la verdad que para nosotros pues fue una satisfacción porque se le da muchísima más difusión. Bien, el futuro. Yo soy un poco el vaso a rebosar. Está claro que el futuro no pasa por las fórmulas magistrales, obviamente. Estamos hablando, con lo que os estoy poniendo aquí es como ir en bicicleta y coger un avión, ¿vale? Pero yo creo que el futuro está en el reemplazo enzimático, terapias génicas, medicamentos antiinflamatorios. Yo creo que esto lo vais a ver y lo vais a ver muy pronto. Faltan nada, ya hay patologías dermatológicas que antes no se trataban, como es la psoriasis e incluso la dermatitis atópica, que están utilizando anticuerpos monoclonales. Son fármacos, claro, estamos hablando de otra generación, muchos de ellos son inmunosupresores, pero bueno, también es cierto que hay una serie de patologías como es la enfermedad de Crohn y la artritis reumatoide que ya llevan muchos años con ellas, llevan 20 años, son también pacientes crónicos y los efectos adversos que se esperaban en algunos, pues no, como podían ser linfomas, no han aparecido afortunadamente, ¿no? También hay pérdida de respuesta porque son, bueno, tienen su inmunogenicidad. Yo creo que ya hay algún trabajo publicado con ictiosis, entonces yo creo que en el momento que deis ese salto, yo creo que esto va a cambiar muchísimo y que probablemente, pues yo creo que en muy pocos años vais a ver esto. O sea que es una buena noticia, o sea, yo creo que parte, además de lo que se ha avanzado muchísimo en el diagnóstico, que eso es una ventaja, cuanto más tempranamente diagnostiquemos vamos a tratar más pronto, con lo cual eso es una mejora para todos los pacientes,
pero yo creo que vais a ver esta generación en muy pocos años. Mientras tanto, pues los que somos la hermana pobre, nosotros trataremos de mejorar las fórmulas magistrales que tenemos para que los síntomas de esta enfermedad pues mejoren la calidad de vida. Hemos probado ya, desde que hablé con Chema, dije, hay que retomar este tema y ya probamos con metionina, conseguimos formularla, no la hemos utilizado porque desgraciadamente también tiene muy mal olor. O sea, si la otra huele muy azufrada, este tiene un olor a pienso terrible. Entonces, que además cuando la elaboramos todo el mundo entra por la farmacia y dice, ¿pero qué estáis haciendo aquí? ¿Qué mal huele? ¿Qué es esto? Entonces, bueno, nos ha echado para atrás porque, claro, si tiene el mismo efecto que la acetilcistina, aunque sea un olor distinto, pues casi mejor no ir por ese camino, ¿no? Yo creo que hay otro principio activo que está ahí pendiente, que es la alantoína, que se está utilizando en piel de mariposa, que también puede tener, hay que verlo, alguna indicación para ictiosis. Y yo también tengo ahí en la cabeza otra molécula que utilizamos para una enfermedad rara que también tiene azufre, que ya llevamos muchos pacientes y responden bastante bien. Es otra patología que no tiene nada que ver, pero yo es un poco por esa molécula de azufre que hay que valorar a ver si también la podemos utilizar con vosotros. Y nada, ya os termino, perdón por la extensión, voy a dar paso a mi compañera que os va a hablar de algo que también tiene que ver con las charlas que nos precedieron, que es un estudio de calidad de vida en pacientes con ictiosis y con formulación magistral. Muchas gracias.